en el cual tenía una necesidad. Amén. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos necesidades? Amén. Amén. Ahora la pregunta: ¿qué hacemos ante esa necesidad? ¿Cuál es nuestra actitud ante esa necesidad? Amén. ¿Por qué? Porque la parábola dice que esta mujer tenía una necesidad, pero lamentablemente que había un hombre, y el único hombre que le podía hacer justicia de aquello que necesitaba, pero el problema es que este juez no era un juez justo, sino un juez injusto. Amén. Entonces, al decir esto, está diciendo la palabra de que este hombre, que no temía a Dios y tampoco tenía temor a algún hombre, era imposible en el cual recibir alguna respuesta favorable a lo que se estaba pidiendo. Amén. 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 Pero esta parábola comienza de esta manera y dice, y también le refirió Jesús a una palabra sobre la necesidad de orar. Amén. Pero hay algo dos cosas que rescata Jesús de la oración. Uno, que es una necesidad. Amén. Pero también habla de la continuidad en la cual debemos orar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos orar y ya ver la respuesta contestada en una oración. Amén. Pero esa oración ha sido una oración raquítica, esa oración ha sido una oración en la cual no hemos entrado a la dimensión donde debemos actuar. Amén. Amén. Porque la palabra dice que cuando que Dios anda buscando adoradores. Sí. Amén. Amén. Pero que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad? No es para hablar en lenguas. No es, necesitamos entrar en el espíritu. ¿Para qué? Para que milagros ocurran, aunque sí es necesario. Y alguien natural no puede hacer cosas espirituales sin entrar en la dimensión espiritual. No sé si me doy a entender. Pero tenemos que entender algo. Que para poder nosotros orar en efectividad, necesitamos entrar a orar en el Espíritu. Amén. 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 Entonces, en el orar en el Espíritu hay diversas cosas que me hablan de orar en el Espíritu. Las lenguas naturales, que es nuestra lengua, nuestro lenguaje, pero también nos habla de las lenguas espirituales. Amén. Que también va el don de lengua. Pero también nos habla de las lenguas, los gemidos indecibles. Amén. O sea, hay dimensiones en las cuales Dios quiere que nosotros nos sumerjamos en su agua. Amén. Porque muchas veces no alcanzamos que el Señor nos responda una oración. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una manera natural, carnal. Amén. Amén. Y a Dios, si nosotros vamos carnalmente al Señor, Él no nos va a escuchar porque estamos llamando por un número equivocado. ¿A cuánto le han llamado? Y han llamado a otra persona, pero ha sonado el celular a ti. Amén. Una pregunta: ¿han podido llegar a captar a la persona a quien realmente querían llamar? No. Entonces, si nosotros pretendemos de orar en lo natural y que el Señor nos conteste, estamos llamando un número equivocado. Amén. Amén. Por eso necesitamos, ¿qué cosa? Orar. Orar. ¿Cuánto tiempo? ¿Una vez a la semana? No, todos los días. ¿Una vez al mes? Cuando se pide que se ore, no, orar siempre. Siempre. Amén.
Pero esta es la clave, no desmayar. Entonces Dios le quiere enseñar a sus discípulos la efectividad de la oración cuando oramos en espíritu, cuando la oración para nosotros es una necesidad. Amén. Amén. Entonces, el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche y se tardará en responderle? O sea, que si nosotros entramos a la dimensión espiritual y tocamos el corazón de Dios, si esta mujer logró que este juez injusto, que no tenía temor de Dios, no tenía temor al hombre, pero logró con la perseverancia, con la necesidad que ella tenía, y porque nunca desmayó, sino continuó llamando a la puerta de este juez. Si ella consiguió que se le hiciera justicia, Jesús dice lo siguiente: ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más los que somos hijos del Señor? Amén. ¿Cuánto más nosotros, si realmente nos humillamos delante del Señor, vamos a hallar respuesta a nuestras oraciones? Amén. Amén. Entonces, lo que el Señor puso que hablara en este día, permiso, es acerca sobre la efectividad de la oración. Amén. Gloria a Dios. David dijo: pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor. Amén. Hermano, nosotros tenemos que aprender a esperar. Muchas veces, ¿por qué tomamos decisiones equivocadas o erróneas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque no sabemos esperar la respuesta que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Amén. Por eso David dice: pacientemente esperé en el Señor, y Él oyó mi clamor. O sea, el esperar no significa no hacer nada. El esperar significa el meternos en los ríos del Espíritu, esperando que el Señor mueva su mano. ¿Para qué? Para traer la respuesta que necesitamos. Amén. Entonces, la palabra necesidad, Jesús habla aquí que la oración es una necesidad, y la palabra necesidad viene del griego dei, Amén. que significa que es necesario, pero dice como obligatorio. O sea, para nosotros, hermanos, la oración es algo necesaria, Obligatorio. pero también es obligatoria. Si no me equivoco, el apóstol Pablo dijo: yo no voy a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. O sea, que el dejar de orar Pecado. es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, como personas cristianas, como gente que ha recibido a Jesús en el corazón, tenemos que entender algo: que para nosotros el Señor, nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a depender de Él. Amén. ¿Por qué Dios saca a Israel al desierto? Para que aprendiera a depender del Señor. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. De repente vivimos vidas tan independientes que cometemos el error de ser independientes de Dios. Pero nosotros necesitamos aprender a depender. Por eso el apóstol dice que todo lo que nosotros hagamos de dicho y de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el nombre del Señor, va a traer la efectividad de aquello que estamos haciendo. Amén. Va a traer la retribución de aquello que estamos haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque algo le dice el Señor Jesús a Pablo. Y le dice, perdón, a Pedro, y le dice: no hay nadie o nadie que ha dejado algo por el reino y el evangelio, por causa de mí y el evangelio, que no se le devolverá 100 veces en esta tierra. Amén. En este tiempo. O sea, no hay nada de lo que hemos dejado, hermano,
que se nos va a ser devuelto. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Pero ¿cómo se va a ser devuelto? Cuando nosotros tengamos esta necesidad de orar, de depender de Dios. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española dice que es menester indispensablemente o hace falta para un fin. O sea, la oración es algo indispensable en nuestra vida. Amén. Queremos obtener respuestas sin orar, hermano. Y después, ¿por qué Dios no nos responde? ¿Por qué Dios? ¿Por qué vivo esto? Señor, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer las cosas indispensables. ¿Cuántos saben lo que significa indispensable? Indispensable. Un ejemplo, el oxígeno, el aire, Indispensable. es indispensable para nosotros. O sea, que a alguien que le falte el aire, se muere. O sea, la palabra indispensable tiene que ver que sin ello no vamos a poder hacer nada. Y Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y lejos de mí nada podéis hacer. O sea, nuestra relación con el Señor a través de la oración es indispensable. Amén. Amén. La palabra orar viene del griego proseijomai, que significa orar a Dios, suplicar, pero también significa adorar. Cuando nosotros adoramos, hermano, estamos orando al Señor. Entonces cuando oramos, por ejemplo, una alabanza, aquí estás, te vemos como el cielo, aunque no pueda ver, estás obrando. Estamos declarando, estamos orando al Señor, que aunque no estamos viendo aquello que necesitamos, Él está obrando y Él está ejecutando a la mejor manera que va a venir esa respuesta. ¿Cuándo? La respuesta está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Para que lo busquen. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 19 dice: estar siempre gozosos. ¿Cómo hay que estar? Siempre gozosos. ¿Cómo tiene que ser la oración? Con gozo. Y orar sin cesar. O sea, no sin cesar, sino orar sin dejar de orar, amén, sin dejar de que esa oración sea perseverante. Amén. Dice, y dar gracias en todo, hermanos. ¿Cuántos son agradecidos en sus oraciones? Amén. Y eso es algo importante, que debemos ser agradecidos en nuestras oraciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios no bendice a gente desagradecida. Amén. El apóstol Pedro lo enseña y dice: sean agradecidos en todo lo que tienen hasta ahora. O sea, ¿cuándo va a venir la bendición mayor sobre nuestra vida? Cuando aprendamos a agradecer lo que tenemos hoy. Mientras no aprendamos a agradecer, hermano, lo que tenemos hoy, siempre vamos a estar viviendo una vida de estancamiento. ¿Por qué? Porque para orar, primero necesitamos ser gozosos. Segundo, aprender a dar gracias, aún de las pruebas, Amén. aún de las dificultades, aún de las tribulaciones que estamos Amén. viviendo. Debemos dar gracias. ¿Por qué? Porque esas cosas Dios las usa ¿para qué? Para forjar nuestro carácter. Amén. Ayer hablábamos con una persona y nos decía: pastor, pero lo que pasa es que me vino prueba por aquí, por allá, por esto, esto, otro, y no supe qué hacer y estaba a punto de explotar. Y la palabra nos dice y nos enseña que la prueba de nuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Y la paciencia? Gozo. ¿Ah? Gozo. ¿Qué produce la paciencia? Tribulación. Ah, tribulación. La prueba no es lo mismo que la tribulación.
La prueba es una prueba. Así es. La tribulación es persecución. Prueba, paciencia, tribulación. La tribulación es mayor que la prueba. Por eso dice, la prueba de nuestra fe produce ¿qué cosa? Tribulación. Aprendiste a pasar las pruebas, pero ahora viene la tribulación. Y después de la tribulación que viene, más pruebas. No, esperanza. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos han visto esta serie de los herreros estos que hacen espadas? ¿Cómo se llama? Prueba sobre fuego, parece que se llama. Yo la veía y me gustaba, ¿por qué? Pero la palabra dice que somos saetas, pero también somos espadas. Ahora, la palabra no dice que somos espadas, pero si nosotros vemos cómo se forma una espada, primero lo meten al fuego, ¿cierto? Y el fierro para formar la espada queda rojo vivo. Pero lo que acontece es que cuando sacan la espada del fuego del rojo vivo, ¿cierto? Uno puede decir, si uno fuera la espada, uno diría, ¡ay, qué rico! Gracias, salí del fuego. Pero inmediatamente viene el martillo. No sé si me van a entender. Porque el martillo forja la espada. ¿Y qué pasa? Que Dios nos mete en la prueba, que muchas veces terminamos como esa espada que se está formando al rojo vivo, pero cuando sale uno dice descanso, pero vienen los martillazos. ¿Por qué? Porque Dios nos está forjando el carácter. Porque Dios nos está forjando, y por eso tenemos que dar gracias en las pruebas, en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo, porque en las pruebas, las tribulaciones, Dios nos va forjando el carácter. Aunque salgamos del fuego, va a venir el martillo, pero luego vamos a ser una espada de doble filo que Dios podrá usar. Amén. Vamos a ser punta de flecha que Dios podrá usar, ¿para qué? Para ganar batallas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Hermanos, la persona que deja de orar, Apaga el espíritu. el Espíritu Santo se va apagando en ella. Por eso encuentra todo fome, todo seco. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseñó que cada uno da su culto racional, un culto verdadero, un culto propio. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la oración es necesaria primeramente para poder llevar una vida espiritual, para poder vivir en el Espíritu del Señor. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Pero ¿de qué no nos vamos a inquietar? De la prueba. No nos vamos a inquietar de qué, de la tribulación. Sino dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. O sea, aquí Dios nos da la estructura de cómo tenemos que orar. Primero, tenemos que orar en paz. Porque sin paz y santidad nadie verá a Dios. Amén. Lo segundo, dice, tenemos que orar, tenemos que presentar nuestra oración. Pero ¿y después qué dice? Darle gracias. ¿Hacemos eso? Sí. Oramos al Señor, Señor, estoy pasando esta prueba, ayúdame. Y después le decimos, gracias Señor porque me escuchaste. Gracias Señor porque yo sé que la respuesta tú me la has dado. Amén. Yo sé que, porque yo sé, aunque demore un poco de tiempo, Dios lo va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos inquietamos, vamos a buscar en paz. Dice la palabra, levantad vuestras manos santas, sin ira ni contienda. O sea, en paz y en santidad. Y vamos y levantamos nuestras manos con oración y ruego y presentamos nuestras peticiones a Dios y le damos gracias. Dice la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué? Porque vamos a qué. Dios va a cuidar nuestro pensamiento, Dios va a cuidar nuestro corazón. Mientras llega esa respuesta, Dios nos va a cuidar. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero la palabra salvación significa lo siguiente: el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ese será justificado, ese será libertado, ese será sanado, ese será restaurado, ese será prosperado. Amén. Porque eso es la salvación de Dios. Amén. 1 Pedro capítulo 3 versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. Amén. O sea, los ojos del Señor están sobre nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, si los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que caminamos en la palabra, amén, dice, sus oídos está atento ¿a qué? A sus oraciones. Dios está atento a nuestras oraciones, hermano. Mira a tu hermano, Dios está atento a tus oraciones. Dios está atento Dios a tus escucha oraciones. tus oraciones. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero lo que rescatamos es que Dios está atento a nuestras oraciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios está atento a nuestras oraciones. 1 Juan capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿cómo tiene que ser la oración? O lo que pedimos, porque orar es pedir, ¿cierto? Conforme a su voluntad. ¿Y qué va a pasar? Él nos va a oír. Amén. Amén. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si las peticiones, hermano, que nosotros estamos pidiendo al Señor, están conforme, alineadas a la voluntad de Dios, esa petición ya la tienes. Amén. Gloria a Dios. No sé si logran entender. Esta es la confianza que tenemos en Jesús. Si pedimos algo Sí, pudieron. conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Amén. Entonces, si entendemos que lo que pedimos está conforme a la voluntad de Dios y Él nos oye, ya lo tenemos, ya Dios nos dio. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 10, cuando le dice, cuando se le aparece el ángel de Jehová a Daniel a la orilla del río y le dice: desde el momento que tú te dispusiste en tu corazón a entender la profecía, fui enviado. Pero el príncipe de Persia se enfrentó contra mí durante 21 días. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué? Porque el ángel con la respuesta ya fue enviado. Amén. El problema, el detalle, es que necesitamos seguir orando. ¿Para qué? Para que el ángel pueda llegar donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque desde el trono de Dios hasta donde estamos, el ángel que viene con tu respuesta necesita pasar muchos obstáculos. Y por eso necesitamos que la oración sea una necesidad en nosotros. Amén. Por eso dice la palabra que de los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos ¿qué hacen? Arrebatan el reino. ¿Cómo lo arrebatamos? A través de la oración. A través de entrar al Espíritu para orar. ¿Para qué? Para ayudar que esa respuesta que Dios ya nos las envió se materialice en la tierra. Amén. Amén. Por eso dice la palabra en Jeremías cuando dice que maldito todo aquel que hace la obra del Señor indolentemente. Viene maldición, ¿por qué? Porque como no estamos orando, no estamos entrando en el Espíritu, no estamos batallando, no estamos peleando, hermano. ¿Qué pasa? Los ángeles con nuestras peticiones están,
pero no pueden llegar porque tienen que pasar una serie de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad para poder llegar donde estamos nosotros. Amén. Y por eso necesitamos, ¿qué cosa? Meternos en la dimensión de espiritual. ¿Para qué? Para ganar las batallas. Amén. No sé si me doy a entender. Colosenses capítulo 4, versículo 2, versión Reina Valera, dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la oración. Mientras entendemos algo, le pedimos al Señor algo, ¿cierto? Amén. El Señor envía su respuesta a través de un ángel. ¿Por qué un ángel? Porque el ángel, la palabra ángel, la traducción de ángel es mensajero. Dios a través de los ángeles envía la respuesta a nuestra vida. Amén. A través de ángeles Dios envía la sanidad. Un día vamos a estar hablando de los ángeles. Amén. Amén. Pero para que este ángel venga, y dice, y la palabra dice, el ángel de Jehová. Y cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, habla de Jesús. Pero también Jesús, para venir con respuesta, tiene batallas espirituales. ¿Por qué? Porque a Daniel le dice, pero vino el príncipe de los ángeles, vino el príncipe Miguel a pelear. ¿Para qué? Para contender con el espíritu de Persia. Amén. Ahora la pregunta, ¿cuál es el principado que está sobre Chipre? Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. O sea, sí es con carne y sangre, pero en el ámbito espiritual no es con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, que son entidades angélicas. Amén. Y contra huestes, que son entidades demoníacas y espíritu inmundo. Que se tienen que batallar, ¿para qué? Para lograr la respuesta, para alcanzar una respuesta en el Señor. Pero mientras llegue esa respuesta, ¿cuál es nuestro deber? Perseverar en la oración. ¿Amén? Amén. Pero la Biblia en lenguaje sencillo dice, dediquen siempre tiempo a la oración. O sea, tenemos que dedicar un tiempo. Tenemos que apartar un tiempo, ¿para qué? Para estar con el Señor, para estar en la cámara secreta con el Señor, para tener intimidad con Él. Amén. Un tiempo consagrado para Él. Amén. Y muchos dicen, sí, pastor, pero yo no tengo tiempo. Escrito está, en todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para jugar, tiempo Amén. para estar serio, tiempo para vivir nuestra vida, pero también tiempo para Dios. Por eso cuando Jesús le pregunta y le dice, tráigame un denario. Y le traen el denario. Y le dice, ¿qué imagen está en esta moneda? La de César. Bueno, entonces dale tiempo, dale lo que es del César al César, pero lo que es de Dios, dáselo a Dios. O sea, hay tiempo para vivir nuestra vida secular. Hermano, Dios nos da un tiempo, pero también nos da un tiempo para vivir en el Señor. Y ese tiempo no se lo podemos robar. Ese tiempo tenemos que dedicarle ese tiempo ¿a qué? A la oración, a la adoración, a la alabanza, a la palabra. Amén. Y tenemos que ser, pero tú me puedes decir, sí, pero yo le dedico tiempo a la palabra, sí, pero tienes que orar. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a tener la intimidad, la palabra a conocer. Por falta, mi pueblo fue llevado cautivo, fue destruido por falta de conocimiento. Esa palabra también tiene que ver con la intimidad, con la relación con el Señor, no solamente con estudiar la palabra, Amén. sino con ambas juntas. Por eso cuando vino el orden en la creación, ¿por qué? Porque el Espíritu se unió con la palabra y trajo el orden. ¿Cuándo va a venir el orden en nuestra vida, hermano?
Porque tú puedes decir, no, yo adoro, yo alabo, yo hablo en lengua, hablo aquí, pero no estás estudiando la palabra, no va a venir orden. ¿Por qué? Porque el Espíritu necesita la palabra para traer el orden, pero también la palabra necesita el Espíritu para traer el orden. Amén. 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 Y necesitamos unir y dedicar ese tiempo a que a orar, a buscar al Señor. Amén. La Biblia Cantera 1957 dice, perseverar constantemente. O sea, la Reina Valera dice perseveren, pero aquí está hablando perseveren, pero constantemente. O sea, que sea algo de continuo. Amén. ¿En qué? En la oración. O sea, si yo oraba 15 minutos, hermano, yo, después de 10 años de evangelio, no puedo estar orando esos 15 minutos. Tengo que estar orando mínimo 1 hora. Dedicar al Señor. Tenemos que aprender a diezmar el tiempo al Señor. Son 3 horas y media. Perdón, 2 horas y media. Que tenemos que dedicarle al Señor día a día. 1 hora de oración, 1 hora y media en la palabra, media hora de adoración y 1 hora en la palabra. Pero necesitamos tener un tiempo devocional. ¿Para qué? Para que Dios pueda responder, y Dios quiere responder a nuestras oraciones, pero ¿qué tenemos que entender? Que estamos en guerra espiritual y necesitamos entrar y tomar las armas que son poderosas para derribar toda fortaleza del diablo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entrar en el Espíritu. Amén. Amén. Porque son armas espirituales. Pero la Biblia castiga y dice, no dejéis nunca de orar. Amén. Nunca tenemos que dejar de orar, hermano. Amén. Si queremos tener una vida victoriosa en Cristo, nunca tenemos que dejar de orar. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que orar? Mateo capítulo 6, versículo 6, Reina Valera 60 dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Amén. Hermano, hay cosas que podemos orar en público, orar ministerialmente, congregacionalmente, pero hay otras cosas que tenemos que hacerlo en secreto. Dice, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Hermano, nuestra vida pública es consecuencia ¿de qué? De nuestro secreto con el Señor. Si mi secreto con Dios es poco, mi vida pública en el Señor va a ser pequeña. Pero si mi secreto con el Señor es grande, es largo y le dedico tiempo, hermano, al Señor, mi vida pública va a ser diferente. Mi vida pública va a ser bendecida, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero recuerden, Eclesiastés 3:1, para que lo busquen. ¿Para qué oramos? ¿Para qué vamos a orar? Porque de repente pensamos esto. Me hinco o adoro y no sé qué orar. ¿Le ha pasado eso o no? Sí, A mí ha sido lo único que le ha pasado. No, amén. No, yo sé. Pasa. Al principio pasa. No sé. Uno, ¿para qué debemos orar? Para tener revelación. ¿Querés revelación? Ora. Clama a mí y yo te responderé. Nueva versión internacional dice, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. O sea, ¿para qué clamamos y oramos? Para tener revelación. Ah, pero pastor, sí, pero yo no soy un predicador, ¿y por qué voy a necesitar revelación? Sí, pero uno no necesita solamente la revelación para predicar. Uno necesita la revelación para poder ejecutar muchas cosas en nuestra vida. Amén. Un ejemplo, tú estás desempleado y tú le pides una revelación que Dios te pueda dar a hacer. Y Dios te dice, te revela un negocio, haz esto. Amén. Y Dios te va a bendecir. Amén. Josué, ¿qué hizo? Estaban todos celebrando la Pascua, estaban todos de fiesta, y Josué se apartó y comenzó a orar. ¿Para qué? Para tener revelación. ¿Para qué? Para poder destruir
los muros de Jericó. Amén. Hermano, hay obstáculos, hay cosas en nuestra vida que la revelación nos va a permitir vencer. Amén. Hay cosas que queremos alcanzar, pero solamente la revelación nos va a permitir obtener eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Orando, clamando. Y Él nos va a responder. Amén. ¿Para qué también vamos a orar? Para ser libres. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26, Biblia, lenguaje sencillo, dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanza a Dios. Tenemos que entender que cantar o adorar también es orar, ¿cierto? Amén. Amén. Mientras los prisioneros escuchaban, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel, y en ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. ¿Quieres tener una vida en libertad? ¿Queremos tener una vida en libertad? Tenemos que orar. Amén. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. O sea, ¿cómo que tenemos que orar? Constante, pero ferviente. Pero mientras... Y la Biblia, cuando habla de ferviente, está hablando en el espíritu, entrando en las dimensiones espirituales. Hermano, para entrar en el espíritu no necesita hablar en lengua. El hablar en lengua es una consecuencia de una vida en el espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo yo entro en el espíritu? 1 Samuel, capítulo 1, cuando Elí le dice a Ana: dijera tu vino y vete. O sea, pasa la mona en chileno, ¿cierto? Ana le explica algo: no, lo que pasa es que yo no soy una mujer impía y no he bebido vino ni sidra, sino lo que pasa es que he derramado mi corazón al Señor, porque soy una mujer estéril y quiero tener un hijo y he derramado mi corazón. Esa mujer estaba orando en el espíritu. Amén. ¿Cómo entramos en la dimensión del espíritu? Derramando nuestro corazón a Dios. Del hablar en lengua es la consecuencia de que cuando nosotros en nuestra intimidad derramamos nuestro corazón a Dios, mientras estamos en el culto derramamos nuestro corazón a Dios. Es una consecuencia. Pero también no es un don, pero una consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que tenemos que orar constantemente, pero también ser ferviente en ello. ¿También para qué? Para no ceder a nuestras debilidades. Romanos capítulo 8, versículo 26, nueva versión internacional, dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. O sea, que cuando estamos en la debilidad, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu que nos acuda, que nos ayude, que venga a ayudarnos. Y dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, que no pueden expresarse con palabras. O sea que para orar, cuando estamos viviendo una debilidad, tenemos que sumergirnos cada vez más. ¿A qué? A meternos en el Espíritu de Dios. Amén. Pero la Biblia, pero aquí dice algo, con gemido indecible. ¿Qué significa el gemido indecible? Está la oración natural: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, te doy gracias porque no ha faltado tu promesa, te doy gracias porque me tienes un trabajo. Natural. ¿Por qué? Porque estoy orando con mi mente, naturalmente. En el espíritu. Es un clamor. Clama a mí, yo te responderé. El clamor es espiritual. Padre, Señor, ayúdame porque necesito que tú me bendigas. Luego, la lengua. Y luego el gemido indecible.
O sea, que para poder pelear con nuestras debilidades tenemos que entrar a una dimensión, hermano, de estar orando en lengua, pero también de estar gimiendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el gemir, después del gemir viene el parir. Hermanos, hombres, ustedes también pueden parir. No en lo natural, pero sí en lo espiritual. Y las bendiciones se paran. Tenemos que entrar a las dimensiones del Espíritu. ¿Para qué? Para poder, hermano, obtener aquello que Dios te ha prometido. No sé si me voy a entender. Amén. Mateo 26, 41, palabra de Dios para todos, dice: quédense despiertos y oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. O sea, tenemos que orar ¿para qué? Para resistir la tentación. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu, ¿cuál espíritu? ¿De qué espíritu está hablando? ¿De Dios? Del humano, ¿cierto? De nuestro espíritu. Dice que nuestro espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el problema es el cuerpo que es débil, la carne que es débil. Amén. Entonces tenemos que, ¿qué cosa? Estar despiertos, orar, ¿qué cosa? Pidiéndole fuerzas al Señor, ¿de qué? De resistir la tentación. Hermanos, ¿cuántos han sido tentados alguna vez? Amén. La tentación no es pecado. El ceder a la tentación se convierte en pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Amén. Entonces, tenemos, hermanos, que estar orando. ¿Para qué? Para poder crecer en el Espíritu. Tenemos que estar orando ¿para qué? Para poder resistir las tentaciones. Jesús le dijo, no pueden velar conmigo ni una hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Tenemos que estar orando y velando. ¿Para qué? Para cuidar, hermano, nuestro ser espiritual. Para cuidar nuestro testimonio. Tenemos que estar orando. Porque si no oramos, hermano, el espíritu se va a volver debilucho y la carne se va a volver fuerte. Y vamos a terminar cayendo. Para ser prosperados también. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Ahí dicen amén. Yo quiero ser prosperado. Y en todo. Tercero de Juan, capítulo 1, versículo 2, una versión internacional, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿Para qué tenemos que orar? Para que nos vaya bien en todos nuestros asuntos. Uno, ¿cierto? Para que goce de qué? De buena salud. ¿Para qué tenemos que orar? Para gozar de buena salud. Pero también para prosperar espiritualmente. O sea que nuestra prosperidad integral va a ser conforme a qué? A nuestra vida de oración. Amén. Job capítulo 42, versículo 10, dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. ¿Quieres ser prosperado? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Yo quiero ser prosperado. Tenemos que estar orando por nuestro prójimo. No tenemos que ser mezquinos, hermano. Amén. Debemos aprender a amar a Dios, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros podemos estar orando por nosotros. Señor, bendíceme, Señor, restaurame, sáname, como ovejas, puro me. Pero tenemos que aprender a orar por nuestros hermanos. No gozarnos que le haya pasado algo malo a nuestros hermanos, sino que debemos aprender a reírnos con los que se ríen, pero también de llorar con los que lloran. O sea, en otras palabras, ponernos los zapatos de ellos y orar por ellos. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios se manifieste. La Biblia nos enseña que tenemos que orar por los que nos maldicen y bendecirlos.
Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un corazón perdonador. Y tenemos que pedirle al Señor que a lo mejor que nos maldijeron por alguna situación y la palabra nos enseña que el que no anda en el Espíritu no es fiel, pero el que anda en el Espíritu es fiel. Entonces a lo mejor porque no andaban en el Espíritu, no eran fieles, pero pidamos al Señor por ellos para que venga el Espíritu del Señor y los libere, los socorre, los bendiga. Porque eso es tener el corazón de Jesús. Recuerden que estamos llamados a tener el corazón de Jesús, de ser como Jesús, de tener, hermano, realmente de tener el carácter de Jesús. ¿Y Jesús qué hizo en la cruz? Padre, abre la tierra y envíalo al infierno con cuerpo, alma y espíritu y que se quemen. No, hermano, Jesús le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces, hermano, actuamos sin saber lo que hacemos. Pero nuestro corazón, hermano, tiene que ser de qué, de perdón, de estar orando, hermano. Job fue prosperado, ¿por qué? Porque oró por sus amigos. ¿Y cómo fueron los amigos? Fueron como las peras con Job. Los amigos fueron a consolarlo, pero cuando lo vieron, tú tuviste que haber pecado contra Jehová. ¿Por qué? Porque los amigos eran de qué? De la doctrina de la prosperidad. Porque la doctrina de la prosperidad es que si tú estás pobre es porque Dios te maldijo. No. Si en el cielo van a estar adorando los ricos y los pequeños. Los grandes y los pequeños. Los grandes son los hombres ricos, los hombres que tuvieron nivel económico, pero los pequeños también son las personas pobres. Por eso Dios jamás hizo acepción de personas. Hermanos, los pobres necesitan salvación, pero los ricos también. Amén. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor le hizo prosperar de nuevo. ¿Para qué también tenemos que orar? Para ser sanados. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará a quién? Al enfermo. O sea, ¿y por qué dice salvará al enfermo? O sea, que la salvación tiene que ver con la sanidad. ¿Sí? Por eso dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué? Porque una de las cosas de la salvación, una de las ramas de la salvación es la sanidad. Y dice, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, ¿qué dice? Le será perdonado. Le será perdonado. Ahí también está la confesión de fe, la confesión. ¿Para qué también oramos? Para romper las maldiciones. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto día luz en dolor. ¿Ya? Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Jabes había sido maldecido por su madre. ¿Por qué? Porque en el momento del parto, esta mujer tuvo mucho dolor. Y en ese tiempo no estaba la cesárea, hermano. En ese tiempo la mujer estaba mal o no, era parto natural sí o sí. Pero la Biblia me habla que esta mujer, como tuvo un parto complicado y lo dio a luz a Jabes con dolor, la Biblia me dice que esta mujer, por ese trauma que pasó, marcó a su hijo.
llamándolo Jabes. Porque la palabra Jabes significa el que causa dolor. O sea, este hombre dice que fue más ilustre o más importante que sus hermanos. ¿Pero por qué? Porque en su familia, de su familia sufrió rechazo. Este hombre vivió con una vida de rechazo. ¿Por qué? Porque nadie va a estar con alguien que causa dolor. Nadie va a estar con una persona amargada. ¿Pero qué hizo Jabes? Se aburrió de estar amargado. Se aburrió de que le dijeran, mira, ahí viene el doloroso, el amargado. Sino, ¿qué dijo? Voy a invocar a Jehová. La palabra invocar es orar. Cuando uno ora, hermano, invoca al Señor. ¿Qué le está diciendo? Tú oras y ¿qué tú estás haciendo? Que el Señor venga, descienda de su trono. ¿Para qué? Para llegar delante de ti. Por eso Santiago dice dice que sin fe, Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero todo el que se le acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, si yo oro, tengo que creer, ¿qué cosa? Que Él está enfrente mío. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Pero pastor, es su imaginación. Una pregunta, ¿para qué Dios te dejó la imaginación? La fe es la certeza de lo que no se ve. Y la pregunta, ¿y cómo tú tienes esa certeza de lo que no estás viendo? ¿O acaso lo estás viendo? Si lo estás viendo. Por eso viene esa certeza. ¿Y por qué? Porque en tu imaginación Dios la activa para mostrarte la visión. O sea, ¿qué yo estoy haciendo? Yo cuando oro, me imagino que el Señor está enfrente mío. ¿Y qué estoy produciendo? Estoy produciendo fe. Por eso no caminamos por vista, sino por fe. Bien, lo que no es. ¿De través de qué? De la imaginación. Entonces invocó Jabes a Dios de Israel diciendo, si me diera bendición y ensanchaba mi territorio. O sea, lo llamó, Dios vino delante de él. ¿Y qué pasó? Dios le bendijo. Dios rompió esa maldición. Antes nadie quería estar con Jabes y después lo seguía todo el mundo. Tenía más like en Facebook que cualquiera, hermano. En Instagram tenía cualquier seguidor. ¿Por qué? Porque Dios transformó su vida. ¿Amén? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Ya vimos para qué, ¿cierto? Para romper maldiciones, para ser sanado, para resistir la tentación, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo debe ser nuestra oración? Jesús enseña una parábola. Con esto terminamos. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Lucas 18:10 dice, y el fariseo puesto en pie, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El publicano, para los que no saben, es el cobrador de impuestos de ese tiempo. Entonces, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, dice, estando lejos no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho. No estoy diciendo que te golpee el pecho, no. Pero era una actitud de humildad, de humillación, diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que el que descendió a su casa justificado antes, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Humilde, ¿cierto? Tenemos que humillarnos delante del Señor. Y la Biblia nos dice, en Pedro, si no me equivoco, dice que se humilla bajo la más poderosa mano de Dios, en su tiempo será exaltado. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? En humildad. No diciendo, Señor, yo soy mejor que este. No, hermano, nadie es mejor que otro. Si hemos alcanzado cosas, ¿por qué? Porque el Señor está dentro de nosotros. Porque el día que si se sale el Señor, hermano, vamos a ser 7 veces más diablos de lo que éramos antes. Eso me enseña la Biblia. Bueno, 8, mal propio. Pero nuestra oración tiene que ser humilde, hermano. Amén. No ensalzándose. Pero mira lo que dice. Que el fariseo oraba consigo mismo. Su oración, la oración que hay con orgullo, no llega a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios mira al altivo de lejos. Pero el humilde, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo atiende. Lo atiende, dice. ¿Y qué es lo que hay que entender? Escuchar y conceder lo que se oye. O sea, el altivo lo mira de lejos, no lo escucha. Dice, no oigo, tengo orejas de... No, Dios no dice eso. Pero al humilde, hermano, lo atiende. Al humilde, escucha su oración con paciencia y se lo responde. Amén. Nuestra oración tiene que ser con humildad, hermano. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa. Porque muchos dicen, pero pastor, me cuesta orar. ¿Cuánto les cuesta orar? Orar, hermano, es difícil. Pero ¿sabes qué? Encontré, hermano, una ayuda para que oremos. Y esto dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y estaba diciendo, Señor, ¿cómo? Y el Señor me habla del espíritu de oración. Yo no me había escuchado el espíritu de oración. Y me dijo, búscalo. Y lo busqué. No en Google, sino en el Hijo. Y encontré esto en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Hermano, ¿sabe lo que significa? Que la gracia que recibimos también viene acompañada de un espíritu de oración. Si te cuesta orar, pidamos este espíritu al Señor. ¿Para qué? Para poder recibir, para poder pedirle al Señor que nos ayude, que nos asista. Y también pedirle a los ángeles. Ese versículo no lo encontré, soy sincero. Pero también dice que los ángeles nos asisten. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en Getsemaní, los ángeles le asistieron en su oración. Pero también el Señor nos da este espíritu de oración. Pongámonos en pie. En pie. Cierra tus ojos. ¿Por qué estoy hablando del ayuno, de la oración? No porque le quise quitar los temas de la adela, ni ayudarla, sino
Si no, El sonido del ventilador. si no, es que Dios me dijo, hermanos, que necesitamos meternos en el espíritu. Amén. Es el año de algo nuevo, hermano. Amén. Hemos pasado procesos de tratamiento, de corte. Pero este es el tiempo, hermano, de que el renuevo brote. Amén. Cierra tus ojos. Comienza a hablar al Señor. Y pide al Señor este espíritu de gracia. Pide al Señor este espíritu de gracia. Pero también este espíritu de oración, hermano. Yo he escuchado y yo le dije, Señor, ayúdame a ser como tal persona. Hay un hombre que ya está en la presencia del Señor y se llama Jimmy Ávila. Y era un hombre de ayuno, de oración y los milagros más locos, hermanos, pasaban. Milagros no truqueados, sino milagros verdaderos del Señor. Amén. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Amén. Oremos, ayunemos. Estuvimos hablando del ayuno, estuvimos hablando de la oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora. Levanta tus manos, porque la palabra dice que cuando tú levantas tus manos, estás recibiendo la impartición espiritual que Dios está desatando. Entonces dice la palabra, levantad vuestras manos santas sin ira ni contienda. Cuando levantamos nuestras manos, estamos recibiendo lo que el cielo está impartiendo. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, comienza a recibir lo que el cielo está impartiendo sobre tu vida. Lo que el cielo quiere derramar sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor. Para que ese espíritu de oración, Señor, tu gracia, Padre amado, sea impartido en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora oramos, Padre amado, para que tu bendición se desate sobre cada vida, Padre amado, y podamos crecer en el Espíritu, Señor, y ser, Dios mío, los grandes en el reino, Señor. Porque tu palabra dice que los pequeños en el reino son los que enseñan tus cosas, Señor, pero no la hacen. Pero los grandes son aquellos que la enseñan y la hacen, Señor. Queremos ser esos grandes en el reino, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que pongas y pídele al Señor, ora, hermano. Pídele al Señor en esta hora que te dé ese espíritu. Recíbelo en esta hora. Recíbelo en esta hora. Recibe ese espíritu de oración, ese espíritu de gracia. Porque Él va a derramar sobre la casa de David, sobre la casa del Señor, su espíritu. Amén. Recibe. Ahí está su presencia. Recibe lo que la administración del Espíritu se desate sobre tu vida. Que la administración del Espíritu se desate sobre ti. Recibe ese espíritu de oración, recibe ese espíritu de vida sobre ti. En el nombre de Jesús oramos para que seas ministrado y para que lo recibas en el nombre de Jesús. Amén. Para que ya no seas una persona natural, un cristiano natural, sino entres en el Espíritu de Dios. Amén. 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 En el nombre de Jesús.
Declaramos, impartimos espíritu sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Un aplauso.